Hola. Hola. Llevamos ya 2 meses viajando por Rusia, entonces ya estamos en el punto final, que es Vladivostok, y nos gustaría daros 8 consejos de cómo viajar por Rusia. Empezamos. Consejo 1. Internet. Hay muchas tiendas en Rusia, las principales compañías son MTC, Megafon y Beeline. Puedes comprarte una tarjeta para poner en el móvil que vale aproximadamente unos 450 rublos al mes, que son pagas unos 6 euros al mes y tienes datos en el teléfono durante un mes. También te puedes comprar esta tarjeta para ponerla en el aparato MiFi, que eso te sirve para tener internet en los ordenadores, y esa vale un poquito más, son unos 850 rublos al mes, unos 12 euros aproximadamente al mes. Lo único que tienes que hacer es ir a una tienda y presentar el pasaporte y pagarlo, y acto seguido te dan la tarjeta y ya te funciona, o sea que en 10 minutos tienes internet en el teléfono o en el ordenador. 2. El idioma. Aquí usan el alfabeto cirílico, entonces os recomendamos que aprendáis el alfabeto cirílico. Es bastante fácil al final, solo realmente aprendiendo 4 o 5 letras al día, pronto lo sabréis y os va a ayudar mucho a reconocer muchas palabras que son de uso muy común, ¿no? Entrada, salida, restaurante, farmacia, supermercado, cositas así que es verdad que luego vas leyendo y te van ayudando, ¿no? Otra cosa que usamos bastante para comunicarnos es el Google Translator. En la aplicación te bajas el idioma, te bajas el ruso, y también tienes que ponerle a tu móvil el teclado cirílico, porque muchas veces tú les vas a escribir y ellos te quieren escribir algo de vuelta, entonces bueno, ellos lo van a escribir en el cirílico. La otra cosa que va bastante bien es el tema de la conversación, ¿no? Lo hemos usado bastante y bueno, bien, con buenos resultados, ¿eh? Hemos llegado a buen puerto siempre. Lo único que este modo, igual que el de hacer una foto y que te lo traduzcas sobre la marcha, lo tenéis que usar cuando tengáis internet en el móvil. Si no, sin internet solo podéis usar el modo escritura. El tema de aprender cirílico también es importante porque las señales de tráfico, cuando entras en Rusia, sí que están en cirílico y en latín, pero luego una vez que pasas Moscú ya solo está en cirílico. ¿Eso que lo estás diciendo para que lo diga yo? Porque... Ah, vale. 3. Dinero. Aquí en Rusia la moneda oficial es el rublo. Más o menos el cambio con el euro son por 1 euro unos 70 rublos aproximadamente. Sí. Nosotras hemos pagado prácticamente todo en Rusia con la tarjeta de TransferWise, que más adelante os hablaremos sobre el uso de ella. Y con esa tarjeta también hemos podido sacar cash, pero la verdad es que prácticamente en todos los sitios a los que hemos ido nos han aceptado la tarjeta, incluso para cantidades muy pequeñas de 100 rublos, 1,5 euros, no hemos tenido problemas para pagar con la tarjeta. 4. La carretera. De las carreteras tenemos mucho que contaros, porque a nosotras nos generaba mucha incertidumbre, ya que no encontrábamos cuál era el estado de las carreteras. Os vamos a dejar un vídeo aquí que os va a mostrar un poco todas las carreteras que nos hemos ido encontrando a lo largo de los más de 9.000 kilómetros que hemos recorrido en Rusia. Suelen ser, por lo general, una especie de nacional con unos arcenes muy anchos, y sobre todo en la parte de Moscú y los alrededores de Moscú, por lo general cuando llegas a una ciudad a unos 50 kilómetros se suele desdoblar los carriles y se convierte en una especie de autovía. Respecto a las carreteras también, está casi toda la carretera, desde que entras hasta que llegas a Vladivostok, bastante bien asfaltada. Hay tramos que es verdad que están en obras, puedes tener kilómetros de carretera de grava, y luego, dependiendo de algunas salidas de ciudades, en algunos tramos también puedes encontrar que el pavimento
no está perfecto, no está a nivel de las carreteras que estamos acostumbrados en Europa a lo mejor, pero bien. Aquí las carreteras se deterioran mucho por el clima que hay. Hay mucha lluvia, nieve, hielo y eso provoca que las carreteras se deterioren muchísimo, con lo cual a veces te encuentras agujeros en los que puedes meter las ruedas y lo puedes deteriorar bastante. Entonces hemos tenido bastante cuidado con eso. Otro tema importante es el tema de la gasolina, ¿no? Teníamos también duda de cómo echar, cómo iba a ser el proceso y tal. Bueno, bastante sencillo, una vez lo haces un par de veces, porque el primer sitio que llegábamos era como, ¿qué hacemos? No sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, luego muy fácil. Lo único, tienes que pagar primero antes de repostar, con lo cual le tienes que decir al cajero cuántos litros quieres echar. Es decir, es conveniente que sepáis el número de litros que tiene vuestro depósito y así hacer un cálculo estimado, ¿no? Una vez lo sepas, pues le dices, pues quiero echar 20 litros de diésel. Vas allí, ellos te lo cobran y ya puedes repostar. Nos ha pasado una vez que si te pasas, pues pedimos 40 litros de diésel y no entraron todos, luego te hacen una devolución a tu tarjeta de la diferencia. No hemos tenido problemas para encontrar gasolineras. Una vez te metes más hacia el este, ¿no? Yo diría que una vez pasado Chitá hasta que llegas a Jabarós, como que esa zona es verdad que está bastante más despoblada, entonces puede pasar que tengas 200 kilómetros sin encontrar una gasolinera. Entonces, bueno, nosotras nunca hemos tenido problemas con la gasolina porque cuando llegábamos a mitad de depósito intentábamos rellenar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, pero la generalidad es que no vais a tener problemas. Luego a la hora de dormir, cuando hemos estado viajando por carretera, hemos usado mucho la aplicación del iOverlander porque vienen bastantes sitios, ¿no? Muchos que te puedes encontrar por el camino son paradas para camiones en las que por euro y medio más o menos, unos 100 o 150 rublos, sí, puedes ducharte. Sí, nos generaban un poco de duda estas duchas, pero la verdad que están muy limpias, están bien cuidadas, o sea que están bien. Sí, están bastante bien. El tema del GPS, nosotras hemos usado todo el rato Google Maps y Maps.me y hemos llegado perfectamente a todos los sitios, no hemos usado ningún otro tipo de GPS ni nada. El Maps.me, como es una aplicación que funciona offline, nos hemos descargado los mapas antes de entrar en Rusia, también cuidándonos del hecho de que si nos quedábamos sin internet, poder tirar de ahí. Bueno, y esto es todo con las carreteras, que era la parte más larga, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, es que son casi 9.000 kilómetros como para no, ¿no? Sí. 5. La comida. Bueno, pues hemos reducido mucho costes con el tema de los restaurantes, porque bueno, las veces que hemos ido a restaurantes, que han sido bien pocas, las podemos contar con los dedos de una mano. La media es como 20 euros, ¿no? 20 euros entre dos personas, que tampoco es demasiado, pero es verdad que en un viaje tan largo es mucho dinero. Entonces, creemos que la mejor manera de reducir costes es cocinándote tú mismo, sin duda. Una de las cosas que podéis probar, que a nosotras más nos han gustado, han sido como unos dumplings rusos, que son los pelminis, que los encontraréis en cualquier café de carretera o en cualquier ciudad, lógicamente, y están muy buenos. Hemos encontrado de todo, es verdad que verduras, a medida que vas adentrándote o yendo hacia el este, vas a encontrar menos y son caras, pero bueno, hemos encontrado prácticamente de todo. Hay una cosa muy buena que no conocíamos, que eran unas bolsitas de arroz y legumbres con especias y alguna otra verdura deshidratada, que están realmente buenas, son como un tiempo de cocción de unos 20 a 30 minutos, las bolsas valen 1,5 €, 2 euros y nos ha servido para hacernos la comida y después hemos hecho una especie de ensaladas con ellas en muchas ocasiones, que le hemos echado un poco de atún y cebolla y pimiento y estaban realmente buenas. Sí.
Nosotras hemos cocinado con una cocina de camping gas y los cartuchos de gas en Rusia no vas a tener absolutamente ningún problema de encontrarlos porque los venden tanto en los supermercados, de caldón, la verdad que en las gasolineras, en cualquier sitio, lado. en las gasolineras también, sí. 6. Las bombas de agua. En Rusia hay muchos sitios, yendo por la carretera, en pueblos, que nos hemos encontrado bombas de agua y que mucha gente nos ha dicho que ese agua es potable. Es verdad que nosotras hemos preferido beber de agua embotellada para no tener ningún problema gástrico, pero hemos usado ese agua para cocinar y para lavar los platos y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. 7. La salud. Lo principal que tenéis que tener cuidado es con el tema de los mosquitos, que aquí hay unos mosquitos del tamaño de Rusia, que son enormes y están en todos lados. Entonces, bueno, los mosquitos aquí no transmiten ninguna enfermedad, pero bueno, hay muchísimos y los que tengáis un poco de alergia o se os salgan ronchas importantes con el tema de los mosquitos, cuidado. El otro tema con el que hay que tener cuidado es el tema de las garrapatas, porque aquí, bueno, por todo Rusia, en las zonas boscosas, zonas de altas hierbas, bueno, puede haber garrapatas y pueden transmitir dos enfermedades, ¿no? Que son la enfermedad del Lyme y la encefalitis centroeuropea. Para la enfermedad del Lyme no hay vacuna, pero para la encefalitis centroeuropea sí, lo cual os vamos a dejar un link que hablamos un poquito más del tema este de las garrapatas, ¿no? Si os picará una, qué hay que hacer y todo este tema. Y bueno, os aconsejamos lógicamente también vacunaros antes de venir y también os dejamos en el link la información general que hemos puesto de los centros de vacunación internacional de antes de salir del viaje y todo eso. ¿Por qué? ¿Te has quedado con ese careto al final del vídeo? Sí. ¿En serio? Estás hablando de garrapatas, joder, no querrás que sonría. ¿Lo vuelvo a hacer o qué? No. Y el octavo y el último, la cultura rusa. Bueno, una de las cosas que nosotras fue un poco cagada, nada más entrar en Rusia, es que miramos a ver cómo se decía hola y en el Google Translator nos aparecía que se decía Privyet. Privyet es una expresión que ellos usan mucho, pero la usan solo con sus amigos. Es decir, les parece un poco ofensivo que si no les conoces de nada les digas Privyet, porque es una falta de respeto, con lo cual tener cuidado. Hay otra palabra que también sirve para decir hola, digamos que es un hola para personas que no se conocen y para decírselo a personas mayores, que es Здравствуйте. Esperamos que lo pronunciéis mejor que nosotras. Здравствуйте. Una de las cosas también que es bastante importante y que eso es en Asia es el tema de que cuando entras en casa de una persona en Rusia te tienes que descalzar. Lo verás porque todo el mundo nada más entrar deja sus zapatos en la entrada, pero bueno, eso se hace absolutamente en todos los sitios. Y luego otra cosa que hemos descubierto aquí en Rusia que nos ha gustado mucho es el tema de las banyas siberianas, que es una sauna y digamos que si vas a un sitio en el que pagas por ello suele estar como dividido en tres partes. Una primera parte que digamos que es para tomarte algo y estar de conversación, una segunda parte en la que hay una sauna y luego otra tercera parte que hay una especie de piscina con agua fría, ¿no? Y se combina el tema de meterte en la sauna con el agua y la verdad que nos ha gustado mucho. Que cuando entras en la banya tienen unos ramilletes, ¿no? Que ellos se frotan con eso, entonces bueno, que no os sorprenda que cuando veáis eso es para que os deis con eso y limpiaros y purificaros. Sí, te quedas genial después de ir. Está estupendo. Pues esto ha sido todo por ahora y el último pequeño gran consejo es que disfrutéis. Por último os queremos pedir que por favor os suscribáis a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!